Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 10 de la materia de Corintios. En este caso estaremos viendo el estudio de Corintios, capítulo 3 y capítulo 4. Recuerde que es importante que usted lea la Biblia, ¿verdad? Los dos capítulos, y luego usted puede ir viendo también los comentarios que usted encuentra en su separata. Vamos a comenzar a leer lo que dice su separata. Dice: hasta la apariencia de elogiarse a sí mismo y de buscar el aplauso humano resulta doloroso para la mente espiritual y humilde. Nada es más delicioso para los ministros fieles o más digno de elogio para ellos que el éxito de su ministerio demostrado en el espíritu y las vidas de aquellos entre quienes trabaja. En la vida y conducta de la gente se encuentra en ellos, las mejores credenciales del ministro cristiano, demostrando así la calidad de su obra. Si nosotros leemos segunda de Corintios, el capítulo 3 dice en el tema, dice en la palabra, dice ministros del nuevo pacto. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Verdad? Aquí estaba haciéndose una semejanza, ¿verdad?, a la ley que había recibido Moisés. Si usted revisa, ¿verdad?, ahí tenemos ese comentario, ¿verdad?, acerca de la ley que fue escrita por Moisés en tablas de piedra, pero que ahora estamos hablando de escribirlo en los corazones de las personas para que puedan ponerla por obra. Dice Pablo, ahora expone la gloria que le ha acompañado comparando la ley de Cristo con la ley de Moisés. Moisés se cubrió el rostro después de hablar con el pueblo, a fin de que el resplandor no se viera cuando se había quitado de su rostro. Eso lo vemos en Éxodo 34-33. Declara además el apóstol que su confianza en la iglesia de Corinto, como credencial suficiente de su autoridad apostólica, no es pura fantasía. Viene por medio de Cristo y tiene en Dios su fuente. Eso lo vemos en el versículo 4. Por lo tanto, no es una gloria temporal, sino permanente. La extensión de esa gloria era símbolo del carácter transitorio de la dispensación mosaica. Si nosotros leemos, dice, y tal confianza, en el versículo 4, tenemos mediante Cristo para con Dios. Y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es algo tan importante que nosotros sepamos que todo lo que nosotros sabemos y tenemos, todo proviene de Dios. Todo de lo que nosotros somos capaces es Dios dándonos, ¿verdad?, los dones y talentos que Él ha querido para que nosotros lo pongamos por obra. Y es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que nada de lo que tenemos y somos proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Dice, la letra mata. La letra de la ley es la administración de muerte. Y si nos apoyamos en la pura letra del Evangelio, no seremos mejores para hacerlo así. Pero el Espíritu da vida y da vida eterna. Eso lo leemos nosotros acá en los siguientes versículos, donde dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No sé si a ustedes en algunas ocasiones, ¿verdad?, ustedes han escuchado que hay gente que cree que por saber, ¿verdad?, es más que otra persona. Y en realidad no es así, ¿verdad? El hecho que sepamos no quiere decir que somos mejores que otros, porque dice aquí, la letra mata, ¿verdad?, pero el Espíritu vivifica. Lo importante es lo que hay en nuestro espíritu, independientemente de que yo sepa o no lo sepa, que yo lo pueda haber leído o no, sino que es la vivencia que yo pueda tener con el Espíritu de Dios. Dice aquí, la dispensación del Antiguo Testamento era una administración de muerte, pero la del Nuevo Testamento de vida.
La ley dio a conocer el pecado, la ira y maldición de Dios, nos muestra a Dios por sobre nosotros y un Dios en contra de nosotros. Pero el Evangelio da a conocer la gracia y bendito sea Dios que nosotros podemos disfrutar de ella, ¿verdad? Y Emmanuel, Dios con nosotros. En ello se revela la justicia de Dios por fe y esto nos muestra que el justo vivirá por fe. Esto hace conocer la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo para obtener el perdón de pecados y la vida eterna. El Evangelio excede tanto a la ley en gloria que eclipsa la gloria de la dispensación legal, pero aún el Nuevo Testamento será una letra que mata si se muestra como solo un sistema o una forma y sin dependencia de Dios, del Espíritu Santo para dar poder vivificado. La palabra en sí, ¿verdad?, es la que puede matarnos, pero la palabra, la que nosotros tenemos acá en la Biblia, esta nos vivifica porque viene de parte de Dios, porque siempre vamos a encontrar acá una palabra, una promesa, una historia de verdad que va a llegar a nuestras vidas y puede producir cambios en nuestra vida y por eso se convierte en algo que nosotros llamamos rema, es decir, cuando la palabra se hace realidad en nuestra vida, no solamente en logos, que el logos es la palabra nada más, sino que nosotros podemos ponerla por obra. Cuando la ponemos por obra, entonces se vivifica la palabra de Dios en nosotros. Dice, el contraste entre la letra y el espíritu es la ley de Moisés, que consiste en un código escrito, y el Evangelio de Cristo, que habla de poder, del poder transformante del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el versículo 6, donde dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y de eso se trata, del Espíritu que está dentro de nosotros, que hace que la palabra sea real en nosotros. Dice, la ley restringe la conducta exterior y el Espíritu de Cristo transforma la vida interior. Definitivamente que ese cambio es de adentro hacia afuera, el que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque de nada nos sirve vernos bien por fuera y por dentro estamos mal. Dice, la superioridad de la gracia de Dios en Cristo sobre todos los métodos humanos es, uno, es un espíritu que mora y no una obediencia forzada o un código exterior. La permanencia del Evangelio en contraste con los sistemas mutables, incluyendo el judaísmo, es decir, con los cambiantes, ¿verdad? Y 3, el poder revelado en el Evangelio no es el que dé un esfuerzo y resolución humano renovado, sino del Señor mismo, ¿verdad? Porque muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay mucha gente que da muchas charlas motivacionales y son buenísimas, de verdad que sí, pero que quedan ahí en simples charlas porque no viene algo que es de la palabra de Dios, algo que pueda ser como una luz para nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que nos demos cuenta que lo que en nosotros hace vida la palabra es el Espíritu de Dios. Dice, si la misión de Moisés, el mayor de los legisladores, fue gloriosa, mucho más glorioso es el ministerio de Pablo y el de todos los verdaderos mensajeros del Evangelio de Cristo. De los versículos 12 al 18 dice, es deber de los ministros del Evangelio usar una gran sencillez o claridad para hablar. Los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron solo vistazos nebulosos y pasajeros del glorioso Salvador, y los incrédulos no vieron más allá de la institución externa. Pero los grandes preceptos del Evangelio, creer, amar, obedecer, son verdades estipuladas tan claramente como es posible. Toda la doctrina de Cristo crucificado es expuesta tan sencillamente, ¿verdad? Dice acá, como el lenguaje humano pueda hacerlo. Vea que estudiar la palabra no es difícil. Deberíamos de tener ese ánimo, ese deseo de poder hacerlo y se nos va a hacer mucho más fácil. Pero a veces, digamos, si alguien nos está obligando a estudiar la Biblia, definitivamente que no le vamos a sentir el gusto, no vamos a disfrutarla, no vamos a permitir que el Espíritu de Dios en nosotros pueda revelarnos lo que nosotros estamos leyendo. Dice, los que vivieron bajo la ley tenían un velo sobre sus corazones. Este velo es quitado por las doctrinas de la Biblia acerca de Cristo. Cuando una persona se convierte a Dios,
Entonces he quitado el velo de la ignorancia. La condición de los que disfrutan y creen el Evangelio es feliz porque el corazón es puesto en libertad para correr por los caminos de los mandamientos de Dios. Ellos tienen luz y con la cara descubierta contemplan la gloria del Señor. Los cristianos deben apreciar y realzar estos privilegios. Definitivamente que cuando nosotros descubrimos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, cuando vemos acá más de 8,000 promesas de Dios para nosotros y que cada una de esas se puede hacer realidad y decirle, Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Que al justo le irá bien. Señor, tu palabra dice que Jehová, que tú eres mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que eso es así. Cuando nosotros venimos y recordamos no solamente las palabras, sino cuando recordamos aquellos momentos en cuando esa palabra se ha hecho realidad en nuestra vida, entonces nosotros podemos tener como la solvencia moral, como decimos, para poder ir a otros y decirles de que les estamos hablando de un Dios que verdaderamente cumple su palabra, la palabra que está en la Biblia, la palabra que se hace una realidad por medio del Espíritu. Dice, no debemos descansar sin conocer el poder transformador del Evangelio por la obra del Espíritu, que nos lleva a buscar ser como el carácter y la tendencia del glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la unión con Él. Contemplamos a Cristo como en el cristal de su palabra y como el reflejo de un espejo, hasta que brilla el rostro, así también brillan los rostros de los cristianos, cuando la palabra se hace realidad en nosotros. Eso nosotros lo podemos ver y eso lo encontramos en 2 de Corintios 3, si leemos del 15 en adelante. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y de verdad que es un hermoso versículo que cuando sabemos que Dios está en nosotros, hay una alegría, hay un gozo, ya no nos sentimos atados, ya no nos sentimos tristes, sino que hay algo que viene a nuestra vida. Y yo creo que la mayoría, ¿verdad?, lo hemos experimentado, dado que algunos han conocido a Dios ya siendo adultos, otros siendo jóvenes y otros siendo niños. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todo, definitivamente que el Espíritu de Dios es algo indispensable en nuestra vida. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, de los versículos del 1 al 7, dice acá el comentario: la naturaleza humana es propensa a la sospecha, a la envidia y difamación. Pablo fue la víctima de ello. Por esa razón, se esfuerza en mostrar su sinceridad, veracidad y honesto propósito. Pablo proclama la gloria del Evangelio, el estado lamentable de quienes se niegan a aceptar su luz y su origen en la gracia de Dios. Más aún, demuestra la honestidad y el valor, el privilegio glorioso y el servicio desinteresado de todo verdadero ministro de Cristo. Dice acá, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso lo vemos en 2 de Corintios 4, del 1 al 2. Luego dice que los apóstoles no tenían intenciones malas, ni vagas recubiertas con pretensiones superficialmente equitativas y buenas. No trataron que el ministerio de ellos sirviera para un turno. La sinceridad o la rectitud guardará la opinión favorable de los hombres buenos y sabios. Dice en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Vea que quien resplandece en nuestra vida es el Espíritu de Dios, y ahí es donde la palabra cobra vida en nosotros y nosotros podemos venir y de verdad depender completamente del Espíritu de Dios, que pueda guiarnos a nosotros, que pueda conducirnos, que pueda revelarnos todo aquello que la palabra de Dios lo dice acá. Luego, los ministros, dice, son siervos de las almas de los hombres. Deben evitar volverse siervos de los humores o lujurias de los hombres. Es agradable contemplar el sol en el firmamento, pero es más agradable y provechoso que el evangelio brille en el corazón. Esto era lo que a Pablo le interesaba, que el evangelio fuera algo que se notara en la vida de todos aquellos que estaban en esta iglesia. Como la luz fue al principio de la primera creación, así también en la nueva creación, la luz del Espíritu es su primera obra en el alma. El tesoro de luz y gracia del evangelio está puesto en vasos de barro. Los ministros del evangelio, dice, están sometidos a las mismas pasiones y debilidades de los hombres. Dios podría haber enviado ángeles para dar a conocer la doctrina gloriosa del evangelio. O podría haber enviado a los hijos de los hombres más admirados para enseñar a las naciones. Pero escogió vasos más humildes, más débiles, para que su poder sea altamente glorificado al sostenerlos y en el bendito cambio obrado por el ministerio de ellos. Es de verdad súper importante que nosotros podamos notar eso, o sea, porque Dios permitió que la palabra fuera revelada a nosotros, no mandó ángeles, no mandó otras personas para hacerlo. Él sabía que nosotros estábamos capacitados, pero no por nuestras capacidades, sino que porque el Espíritu de Santo que mora en nosotros, Él nos capacita y nos hace ministros competentes. Y eso lo vemos acá en los versículos del 7 al 18, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, dice, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, Pablo estaba tratando de que se dieran cuenta que eran humanos y que se equivocaban y que podían tener situaciones difíciles, pero que siempre iba a estar ahí Dios, sosteniéndolos, que el Espíritu de Dios iba a estar levantándolos. Y los versículos del 8 al 12, que prácticamente son los que hemos estado leyendo acá, aunque ellos habían sufrido, ¿verdad? Los apóstoles, sabemos que quien los sostuvo, sobre todo, fue Dios. Y quien nos sostiene a nosotros sigue siendo Dios. Es el mismo Dios de ayer, el de hoy y que el que va a ser por siempre. Luego, los versículos del 13 al 18 dice, la gracia de la fe es un remedio eficaz contra el desaliento en tiempo de prueba. Ellos sabían que Cristo había resucitado y que su resurrección era arras y garantía de la de ellos. La esperanza de esta resurrección animaría en el día de sufrimiento y nos pondrá por encima del temor a la muerte. Además, sus sufrimientos, dice, fueron para el provecho de la iglesia y para la gloria de Dios. Los sufrimientos de los ministros de Cristo y su predicación y conversación son para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que la fe nos capacita para efectuar las cosas de la mejor manera. De verdad que encontrarnos con esta palabra acá de Pablo a los corintios, en realidad Pablo sí amaba a los corintios y deseaba que ellos fueran una iglesia que de verdad fuera edificada y además de eso pudieran tener una total dependencia del Espíritu de Dios. En los versículos 16 dice del capítulo 4 de 2 de Corintios, por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De verdad que
podemos pasar dificultades, situaciones, circunstancias complicadas, difíciles, familiares, laborales, en todos los sentidos. Pero sabemos que quien está formándonos en ese tiempo es Dios y Él desea lo mejor para nosotros. Lo mismo le estaba diciendo a los corintios. Ustedes tienen una leve tribulación momentánea, pero va a producir en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar más a Dios en medio de cualquier dificultad. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios le bendiga.